filosofía, un gran pensador dominicano que también ya se integra con nosotros. Fuerte el aplauso para el doctor Julio Minaya. También se integra el coordinador de la cátedra de introducción a la filosofía de la Escuela de Filosofía, el artista plástico. Podríamos decir que plástico, ¿no? El artista plástico y filósofo, el doctor Dustin Muñoz. Fuerte el aplauso para él, por favor. Bien. Continuando con este derroche de intelectualidad y del discurso en base al primer centenario de la muerte de Federico García Godoy, vamos a llamar al podio entonces para que nos hable sobre las influencias de Federico García Godoy en la vida de Juan Bosch al director de la Escuela de Filosofía, el maestro Eulogio Silverio. No aplauden, no aplauden. El profesor Morla, ex director 2 veces de la Escuela de Filosofía, decano de esta facultad, estuvo hablando de un señor llamado Federico García Godoy, un gran dominicano. Sin embargo, ese gran dominicano nació en Cuba. Nació en Cuba y nadie reconocería por sus obras, ¿verdad que sí? Que ese señor no es nacido y criado en República Dominicana. Vivió en Santiago, pero su vida la desarrolló en La Vega, su ciudad. Entonces, ¿por qué abordar el tema de la relación de Juan Bosch con Federico García Godoy? El que conoce la obra de Juan Bosch, la vida de Juan Bosch, y entonces conoce la de Federico García Godoy, su amor patriótico, su entrega, su compromiso, y por la educación, sobre todo por la educación, y la educación patriótica, entonces se da cuenta de que hay una relación directa. Pero Juan Bosch mismo se encarga, en el prólogo que hace del derrumbe, de manifestar una serie de cosas que evidencian esa relación y ese cariño. Y en un artículo que él publicó, Juan Bosch, habla de esa cercanía del niño Juan Bosch y del padre de ese niño, de Juan Bosch, con don Fico, don Federico García Godoy, un señor flaco y pálido que deleitaba a todos los vecinos de la Vega en el parque, dando charlas, conferencias, discutiendo. Y esa relación de cercanía del profesor Juan Bosch a través de su padre, porque don Fico y el padre de Juan Bosch eran bien amigos. De hecho, dice Juan Bosch que de los primeros borradores, de la primera cosa que él escribió cuando niño, el padre, quizá abusando un poco de la confianza, ¿verdad?, se la presenta a don Fico, a don Federico García Godoy, y él le hace las observaciones, las correcciones. O sea que Federico García Godoy es como una especie de padre también, diría yo, en términos intelectuales, para el profesor Juan Bosch. Cuando uno ve que los temas que trata García Godoy son temas vinculados a la patria dominicana, vinculada a esa defensa de los valores patrios, sobre todo, y el profesor lo señalaba, esa defensa de la patria, pero a través de la educación patriótica, sobre todo de la educación que tiene que ver con la cultura española. Esto resulta casi una paradoja, que nosotros, los dominicanos, tuvimos que luchar para conseguir nuestra independencia frente a los haitianos, pero también liberarnos de los españoles con la restauración y de ese colonialismo que trae el hecho de hablar una lengua, el hecho de tener una cultura, de tener una religión que proviene de España. Pero paradójicamente, nuestra mayor defensa y nuestra mejor defensa
contra ese imperio que ya don Federico García Godoy, antes de la intervención del 16, ya él lo había visto. Él lo llama por su nombre y le llama imperialismo yanqui. O sea, no es un asunto de que lo del imperialismo yanqui es una cosa de ahora. Él, antes de la intervención, ya en el derrumbe, porque se publicó el derrumbe, no está hablando de los norteamericanos, de la ocupación norteamericana, pero sí está hablando de lo que ya él veía venir. Y es que los norteamericanos, ese imperialismo, estaba realmente copando todos los espacios de la patria latinoamericana. El profesor Morna habló sobre ese asunto de la patria latinoamericana. Y es importante detenerse, como él dijo, porque como un cubano que llega aquí como a los 9, 10 años, 12, se siente tan dominicano que uno no se da cuenta de que nace en Cuba. Es que en ese momento la identidad nacional, lo que se llama identidad nacional, es un asunto un poco complejo, lo que se llama la nación, porque posiblemente nosotros todavía no estábamos suficientemente maduros en los años en que él viene aquí para llamarnos lo que se llama una nación política. Primero se comienza bajo lo que se llama una nación biológica, es el grupo sanguíneo, primario, que se comienza a gestar. Luego entonces viene lo que se llama la formación de una nación étnica. Una nación étnica en el sentido de que hablamos una lengua, tenemos un origen común y una serie de cosas que nos vinculan. Tenemos una cultura común. Pero luego viene lo que se llama la nación histórica. La nación histórica se forja entonces en base a la lucha, en base a la conquista del territorio y el mantener el territorio común, a defender una lengua, a defender un espacio. Y ahí en esa nación histórica se va formando entonces una psicología que al final nos lleva a nosotros a tener una identidad, que es la que nos va a distinguir finalmente esos procesos de que uno se llame a sí mismo dominicano. Pero generalmente eso no surge tampoco, el llamarse a sí mismo, como una cosa. Generalmente desde fuera que te distinguen. Desde fuera dicen, ustedes son tal cosa, porque te reconocen como algo que es diferente a lo que ellos son. Entonces, una de las cosas que señala el profesor Juan Bosch es que evidencia de lo que estoy diciendo, de que ningún latinoamericano se sentía ni cubano, ni venezolano, ni dominicano, sino que en cualquier tierra latinoamericana, ustedes van a encontrar grandes patriotas vinculados a los procesos de independencia de un país donde él no nació. Ahí está Máximo Gómez. Máximo Gómez en Cuba, ¿quién es? Es una figura señera. Una figura tan señera que incluso se dijo que podían ser presidentes, solamente podían ser presidentes cubanos los que fueran nacidos en Cuba, con excepción de Máximo Gómez, que es un dominicano. Un dominicano en cierto modo paradójico, porque en la guerra de restauración él pertenece al bando de los españoles. Y sin embargo, ese hombre que aquí en la tierra dominicana está del lado español en el 63, en Cuba entonces es la espada, la primera espada o una de las principales espadas para sacar a los españoles de Cuba. Pero también el profesor Bosch señala también en ese mismo sentido que el que hace la bandera cubana es un venezolano. Un venezolano hace la bandera cubana y la enarbola, y finalmente por ese atrevimiento terminó siendo fusilado en Cuba. Quiere decir que es un proceso interesante que deberíamos analizar, profesor, cómo surge la nación
dominicana y las naciones latinoamericanas, ¿por qué no nos sentíamos desde el principio lo que es ser dominicano, ser cubano, ser haitiano, ser venezolano, sino que éramos parte de un todo? Yo diría, avanzando en ese análisis, que era que de alguna manera estábamos dentro de una patria grande que era envolvente, que en este caso sería la patria española, que tampoco es lo que se llama España como nación política, tampoco es un asunto que ha existido de siempre, porque la nación española realmente nace cuando se da la Constitución de Cádiz, cuando se da ese proceso donde finalmente se le pone fin a el reinado, vamos a decir, del rey, reinado entre comillas, o sea, cuando se quita finalmente, como se hizo en Francia, que se dijo que era un delito contra la patria llamar soberano al rey, porque contra la patria, no, contra la nación, en este caso nación francesa, porque terminó el rey en la guillotina, ¿verdad que sí? Y en España se da el mismo proceso. El surgimiento de la patria española, de la nación española como nación política, se da precisamente cuando en la Constitución se dice de manera expresa que es un delito que conlleva inclusive la pena de muerte llamar soberano al rey, un delito contra la nación española, que es el nacimiento entonces de lo que llamamos la nación política. Finalmente, debemos decir que para nosotros desde la Escuela de Filosofía, este primer evento que hemos realizado por iniciativa, debemos decirlo, del profesor Julio Minaya, que es quien ha tomado la bandera del pensamiento dominicano, y que en honor a ese esfuerzo y a otros profesores que estamos trabajando en la misma línea, vamos a tener un sexto congreso de filosofía para el año 2025, precisamente con el tema de pensar la filosofía, pero la filosofía en español. ¿Por qué? Porque una de las formas de hacer patria es aprender a valorar nuestra cultura, que aunque uno no quiera decirlo, nuestra cultura es de origen español. Tenemos que valorar eso que tenemos, aunque yo no me reconozco a mí mismo ahora diciendo esta palabra, porque cuando era estudiante pensaba de manera diferente. Valorar lo que tenemos de la cultura española, porque en qué lengua me expreso, en qué lengua es que pienso, en qué lengua y en cuál religión es, de dónde viene, es de origen inglés. En inglés se piensa muy diferente a como se piensa en español. Esto no quiere decir que nosotros vamos a despreciar lo que la cultura inglesa nos aporta, lo que viene, lo que trae, lo que tiene de bueno, lo que podemos aprender, lo vamos a aprovechar. Pero debemos forjar nuestra identidad, saber lo que somos, para no correr el riesgo de desaparecer con estos nuevos tiempos, donde nadie quiere valorar o nadie valora lo que es, porque cree que lo que se da por allá es superior a lo suyo, cuando en realidad eso es totalmente disparatoso. Eso es una cosa penosa, y lo digo con cierto dolor, porque cuando uno tiene familia, hijos que viven fuera del país, que se sienten alegres de ser colita de ratón en una gran nación como Estados Unidos, y yo no le veo el sentido a eso que ellos hacen y quieren, esa vida que quieren vivir, porque ¿de qué te vale tener cosas cuando no te da ni siquiera el tiempo para ver a la gente que tú quieres? Usted lo ve volviéndose loco entonces cuando tienen una semana que le dan a ese esclavo para venir a ver su familia. Quieren hacer cosas que no pueden hacer allá, que le están negadas, que tienen que vivir aislados simplemente por querer vivir una vida
más cómoda entre comillas, porque es verdad, alcanzan cosas más rápido allá que como la podrían alcanzar aquí, pero no le veo el sentido de vivir así. Finalmente el profesor Julio Minaya nos ha hecho entrega, yo lo estoy recibiendo, a la Escuela de Filosofía, una donación que ha hecho el Archivo General de la Nación de las obras casi completas de Federico García Godoy. Son 6 tomos. 6 tomos. Aquí tenemos el tomo 4, el tomo 5, el tomo 6. El profesor va a entregarnos los otros tomos que faltan. Estarán en la Escuela de Filosofía, profesor, disponible para el que quiera clonarlo. Nosotros podríamos hacerle un clon a todo el que quiera esta obra, porque Federico García Godoy realmente vale la pena conocerlo y difundir su pensamiento. Muchas gracias. Luego de las palabras del señor director de la Escuela de Filosofía, dicho sea de paso, los 3 expositores, 2 fueron directores de la Escuela de Filosofía y 1 es el actual director de la Escuela de Filosofía. O sea que esta es una actividad, diríamos que rescatando el pensamiento filosófico dominicano desde los directores de la Escuela de Filosofía. Bien, continuamos entonces. Para mí es un placer estar acá. Mi nombre es Pedro Antonio Valdés. Yo soy de La Vega, escritor de La Vega, que es la ciudad a la que perteneció Federico García Godoy, un autor, un investigador, narrador, que debería ser más conocido de lo que es, sobre todo por la forma profunda en que él conoció la República Dominicana. Y qué bueno que Generatio esté trabajando con el tema de Federico García Godoy. Aunque Federico nació en Cuba, pero en esa época, como dice Juan Bosch, no era como ahora que donde usted nace, ahí le ponen unos papeles y usted de ahí. Todavía hacia el principio del siglo pasado, básicamente usted, como se dice hoy en día, del nacimiento de los dominicanos, usted es de donde usted vive. Entonces, como él vivió acá desde niño, pues terminó por afianzarse en La Vega, ciudad donde definitivamente murió. Y yo vengo a hablarles un poquito de un libro. Como tengo 15 minutos, no lo leeré completo, pero como luego lo publicaré. Es un libro sumamente interesante, se llama El Derrumbe. Voy a leer unas partes, me voy a ir tomando el tiempo. Bueno, uno de los más graves errores de la bibliografía dominicana es el que consiste en aseverar que el libro El Derrumbe de Federico García Godoy fue publicado en 1916. Investigadores profundamente conocedores de nuestra cultura, como Juan Bosch, validaron esta fecha. La realidad es que la citada obra no fue publicada en 1916, sino en tiempos tan próximos como el día de hoy. Con exactitud podemos reconfirmar que El Derrumbe fue escrito esta mañana. La razón de la fecha se debe a que la frescura de las páginas de este libro no da a pensar en que pudo haber sido escrito en un tiempo diferente al día que hoy nos ocupa. Si este fuera un país de lectores, y si, en caso de haberlo sido, hubiese sido un país de lectores inteligentes, nuestro país hace más de un siglo que hubiera superado los principales vicios que se han convertido en tara para su evolución positiva. Y básicamente
yo me refiero a El Derrumbe como un catecismo cívico dominicano, y les diré por qué. Es un libro que si se leyera, que si se analizara, si se pusiera en práctica, nos diría muy claramente de dónde vienen muchos vicios y, por supuesto, por acción, cómo poder evitarlos. Este libro es el único libro que ha sido formalmente censurado en este país, o totalmente, porque fue publicado en 1916, cuando en eso entra el gobierno, es la invasión del 16 en el país, justo en el momento en que los libros iban a ser enviados hacia La Vega por barco. El gobierno invasor militar norteamericano pues tomó el libro, lo incautó y jamás se lo devolvió. Y la excusa era que se le había aplicado la censura porque el libro, entre otras cosas, hablaba sobre el proceso de intervención norteamericana, sobre la presencia caníbal del gobierno norteamericano en nuestro país, y también hablaba, que para mí es más grave todavía, sobre ciertos personajes políticos contemporáneos que sin duda creaba roncha fuerte en el ambiente, porque El Derrumbe es un libro descarnado, muy inteligente y profundamente analítico de lo que pasa en nuestro país y por qué pasa. Es un libro que se ha editado poco, casi como es natural en nuestro ambiente. La primera edición, como sabemos, fue incautada, luego la edición fue quemada y se pudo salvar porque el autor estaba vivo y quedaron algunos ejemplares. Gracias a eso, la UAS en el 75 hizo una edición donde incluye la historia de cómo el libro fue censurado y destruido. Y así han circulado algunas. El Ministerio de Cultura hizo una de 300 ejemplares, muy miserable, obviamente con la idea de que no circulara por ninguna parte. La que hizo la UAS, que es muy buena, con un prólogo de Juan Bosch, fue de 2000 ejemplares para la época. El año que viene se cumplen, yo les decía, se cumplen 50 años de esa edición que hace tiempo desapareció. Yo creo que Generatio debería contemplar la posibilidad de editar, reeditar, aunque como facsímil incluso si quiere, porque una impresión muy bonita, el año que viene, porque el año que viene se cumple 50 años de esa edición que hizo la UAS, que fue muy importante porque retomó ese libro desaparecido. Luego de eso se han hecho unas cuantas más, pero se han mantenido como muy esporádicas. Y bueno, básicamente García Godoy en El Derrumbe habla de ciertos vicios y problemas enraizados en la conducta de la sociedad dominicana que ha impedido su evolución. Él menciona varios, pero básicamente se conectan con unas 9 que, si me da el tiempo, se las voy a leer. Él habla de varios vicios, entre ellos 9, que son: el primero, de naturaleza biológica. Para él es el mestizaje. Para él el mestizaje nos impide avanzar, y el mestizaje él lo achaca, por un lado, a una raza blanca decrépita, vagabunda, que fue la que llegó originalmente acá en gran medida, y de una raza negra que no tenía la cultura occidental que se exigía para entonces, o que desde los altos espacios de la cultura se exigía. El segundo de estos problemas viscerales de naturaleza psicológica es lo que el autor llama culto a la violencia. Y dice García Godoy: la impulsión primitiva caracterizada por el culto a la violencia persiste aún sin mayores atenuaciones en el fondo oscuro de nuestra psicología. El tercer problema es de base sociopolítica, es la ignorancia cultivada por el antiguo sistema colonial,
que constituía seres serviles y sumisos más que ciudadanos autosuficientes. El cuarto problema que señala Federico García Godoy ante la ignorancia históricamente establecido es de tipo educativo y lo achacaba a la falta de un sistema de formación estable apoyado en los frutos de la razón que para él estaban garantizados en la educación ostosiana, que sabemos que fue bombardeada en nuestro país. Un quinto problema es de carácter moral, la sanción social. La falta de sanción moral robustece los más bajos individualismos. Esa clase de penalidad pública es la que permite que, a la fecha de hoy, se paseen tranquilamente como Pedro por su casa sin miedo a ninguna reprimenda moral, desde el funcionario político más ladronazazazazo hasta el más simplón falso ofertante de apartamentos, CRB y $200,000. Esta falta de sanción social, que ha sido clave en el desarrollo de pueblos, incluso tan desalmados como los Estados Unidos, desanima cualquier esfuerzo individual en beneficio del país y fortalece el establecimiento de otra clase de sujeto, el patético protagonista del sálvese quien pueda. El siguiente es el pesimismo. Para Federico García Godoy, ese pesimismo dominicano de qué hombre, ya, que sea lo que Dios quiera, es que le encuentra un enraizamiento en la colonia, pues ha sido también vital para detener una evolución saludable en nuestra sociedad. Mestizaje, culto a la violencia, lastre cultural colonial, falta de un buen sistema educativo, la ausencia de sanción social y el pesimismo son 6 de los vicios que desde siempre complican la evolución de la sociedad dominicana. De ese listado, yo elimino el mestizaje, no tanto porque sea justo o produzca una buena impresión de buena agenda, sino porque a estas alturas del juego está harto demostrado que la mistificación de grupos sociales tiende a enriquecer el desarrollo de las naciones. Digamos entonces que nos quedamos validados con 5 elementos de ese listado de Federico García Godoy en El Derrumbe. A esos 5 añadiremos otros 3 identificados por ese autor. El séptimo vicio proviene de una internalización psicológica reptiliana de una externalización política. Se trata del personalismo político. Es el territorio del yo o más nadie. Los coludos lo verbalizaron mejor que ningunos otros parceleros, al decir Horacio Vázquez o que entre el mar. Se alimenta del pesimismo colectivo, al cual nutre con puntualidad diabólica y de la sed de conservarse en el poder, para cuya saciedad pisoteará cualquier persona o institución con un desenfreno absolutista. García Godoy presenta la siguiente sentencia en que habla de Pedro Santana. Dice: ningún personalismo político adueñado del poder lo suelta fácilmente, lo cree suyo, de su absoluta propiedad, y contra esa arraigada convicción resulta por completo inútil cuanto se haga legalmente para llamarlo a la verdadera vía. Casi siempre hay que cortarle las manos para que suelte la presa. El octavo vicio, como fruto del rutinarismo mental y la ignorancia, es de tipo político, una lógica política siempre justificándose en los vicios del pasado. Dice García Godoy: como argumento soberano e irrebatible de justificación para muchos actos reprobables, buscamos siempre el precedente, el funesto precedente. De esta manera creemos explicar y aún justificar todo lo malo. Apoyando sus malas acciones en las del pasado, persiste en nuestro país el caudillo de Conuco, el amaestrador de Galpántaras, el pichón de dictador que busca y parece conseguir alivio en la baratísima idea de que todo tiempo pasado fue peor. Como si la maldad, declararía García Godoy, como si la maldad pudiera sentar jurisprudencia. Y la corrupción es el noveno vicio. Dice García Godoy: y como corona de tales deficiencias, flor negra y pestilente, la corrupción más envilecedora y disolvente.
Perfecto conocedor de la dinámica sociopolítica de su época, el autor señala que fue en los últimos años de la dictadura de Lilis cuando la corrupción estrenó sus más caros ropajes. Desde ese momento, salvo muy honrosas excepciones que siempre nos parecen demasiado lejanas en el tiempo y en el espacio, el político dominicano jamás se ha quitado el traje, al punto de que cuando no ha logrado ponerse el uniforme de gala de la corrupción, logra al menos ensacarse o embestidarse con el trapo que mejor se le asemeje. Desde aquellos tiempos y desde sus tiempos de antes, la corrupción se ha constituido en la savia que alimenta el amarguísimo árbol de la naturaleza local, en la grasa que pone en movimiento hasta los aparatos más inútiles del Estado dominicano. Eso pensaba Federico García Godoy desde hace más de un siglo. Y díganme ustedes si todavía hoy en día no es real, si todavía podemos decir que ese libro no pudo haber sido escrito perfectamente esta mañana. Aparte de ese catecismo cívico, García Godoy ilustra con dos personajes de la época, de principios del siglo pasado, que representan, uno, Monseñor Noel, el caso casi único, de hecho yo le llamo aquí, aunque no se lo puedo leer completo, la increíble y triste historia del presidente que no robó ni abusó del poder, llegó al poder de manera, para cumplir 2 años, en lo que convocaba a elecciones, y sin embargo no pudo. La dificultad de las amenazas del grupo de Desiderio Arias por un lado, de los soracistas por otro, le impidió mantenerse en el poder. Y él, en medio de todo esto, que no robó, que no mató, que no abusó, se inventó una excusa para llegarse a Barahona por motivos de salud, y de Barahona agarró un barco, abrió gas y luego se supo que había dejado una carta con la renuncia. Es un caso casi único en nuestro país. Federico García Godoy, al inicio de esa parte, lo narra primero, lo cuenta primero como un tipo que él conoció en La Vega, de espíritu fresco, de ideas muy despiertas, y termina diciendo que vio la foto de él en Barahona cuando iba subiendo al barco, y que de aquel joven lo que quedaba era como un viejo de 70 años, cuando apenas había pasado 4 meses en el poder. Pero bueno, el otro y último personaje que él menciona a manera de ejemplo de cómo es la época, yo lo incluyo bajo una parte que se llama Instrucción a la obra, cómo se forma un tirano. Y vamos a ver cómo es, y vamos a ver si hoy en día todavía no seguimos cometiendo el mismo vicio. Dice: tras la doctrina de que al poder se debe llegar como sea, tal vez sea el continuismo el vicio más acendrado de la vida política dominicana. Se manifiesta de manera regular en convenciones de lenguaje como caudillo, mientras fulano vive que nadie aspire, el poder no se delega, fulano sin ti se hunde este país, 4 años más y después hablamos, etc. En el derrumbe se señala el continuismo como un macrovicio de raíces coloniales que se ha comido viva la dominicanidad desde su fundación. Lógicamente, no se refiere a la continuidad de las grandes ideas, sino a aquel que anida en el séptimo vicio, que es el del personalismo político. Sobre este garfio de mala cuna determinará García Godoy: el continuismo personal es siempre absorbente y tiránico. Para librarse de él es necesario cortarle la cabeza con la espada de las insurrecciones libertadoras. Y menciona entonces el caso de José Borda Valdés. José Borda Valdés fue un tipo muy serio, honesto, partidario, sin ser política, que por aquellos años, tras un vacío de poder, el que dejó precisamente el padre Monseñor Noel cuando abrió gas, pues lo buscan a él porque era una persona equilibrada, una persona sin ser política, una persona que perfectamente iba a durar 2 meses en el poder para llamar a unas elecciones y luego irse por ahí. O inmediatamente abandonar obviamente el poder democráticamente. Cuando él sube, ya a los pocos días comienzan de una vez los alabarderos a sazonar
usted no debería irse de ahí, este país se va a hundir si usted se va. Y dice, ante eso, dice García Godoy, que se reunió con él en Santo Domingo acá, dice que cuando le comentó que andaban esos rumores, Bordas le dice, cuenta él, a la primera insinuación mía de lo que se propalaba respecto de su probable candidatura a la presidencia definitiva de la República, se irguió altivamente con gesto de noble reprobación. Eso no, eso era imposible, él no quería, él no debía ser uno de tantos, y su mirada luminosa se clavaba en mí al decirme estas cosas. Don Federico salió emocionado ante estas palabras firmes de un hombre que decía: yo no me reelijo, yo no sigo en el poder, yo no continúo, yo cumplo con el tiempo para el que llegué, para el que dije que iba a llegar, y me retiro. Dice Federico: poco después, como principio de desconocimiento de lo pactado, tímidamente en los comienzos empieza a ganar con apresuramiento terreno en las esferas oficiales el propósito de retener el poder por el mayor tiempo posible. Me atrevo a afirmar que en los primeros momentos, como ahora, que desde que tienen unos cuantos meses en el poder y alguien le dice que se reelija, no, y hasta mandan a cancelar. Bordas Valdés no escuchó con agrado tales lisonjeras insinuaciones. Desde hacía tiempo tuve ocasión de constatarlo en la capital, sus más íntimos allegados, los más interesados, se movían activamente dando calor al propósito reeleccionista, sin que de parte de él parecieran encontrar acceso franco y ostensible. Ante sus promesas formales de no reelección, de presidir unas elecciones enteramente libres, de entregar la banda presidencial al elegido de las mayorías, su conciencia al principio quizás rechazó indignada. Me complazco en pensarlo, torpes e interesados consejos, pero al fin tales insinuaciones, que en el fondo lo halagaban naturalmente, repetidas diariamente, a toda hora, con cualquier motivo, a veces en forma de halago a su amor propio, a su vanidad personal, fueron inclinando su espíritu a la desdichada resolución de quedarse con el mando supremo, de no abandonar la poltrona presidencial donde empieza a encontrarse a sus anchas. Para cerrar, Bordas Valdés entonces negocia el ferrocarril de Puerto Plata, que era del Estado, lo negocia al sector privado. No era un aeropuerto, era un ferrocarril, se lo pasa. Ante esta situación, pues se despierta una hondanada de violencia en el país. Tras esta sangrienta metida de pata, Bordas Valdés se vio en la necesidad de convocar las elecciones y en ellas se candidateó. Había que ver cómo ese hombre, a quien hace apenas unas líneas describiéramos como honesto, apartidista y de buena aura, se le acabó de meter el diablo. Ante la mirada desengañada de García Godoy, puso en práctica las mañas del fraude, comprando voluntades y reprimiendo a la oposición en un ejercicio electoral tan aparatoso que en él solo participaría menos de la mitad de las provincias del país. El gobierno, dice García Godoy, se había convertido en una especie de gigantesco comité electoral, simple coincidencia, en que todo se subordinaba al invariable propósito de la continuación indefinida en el poder del general Bordas Valdés. Tras este proceso manipulado y burlesco, Bordas Valdés logró alzarse con la presidencia el 14 de junio de 1914. Fue un intento de gobierno desastroso en el que el pichón de tirano intentaba controlar los destinos nacionales. Tras un ejercicio democrático y legítimo, en este caso el resultado fue que 2 meses y pico después, 27 de agosto, se vio obligado a renunciar para dar paso a otro gobierno provisional. Y de esta manera, tras un proceso de construcción de un ciudadano, se esfumó en el panorama nacional una figura que, de no haber caído a la tentación del continuismo político, parecía destinada a jugar un rol importante en el destino democrático de la República Dominicana. Y es increíble que esto se haya advertido, señalado, retratado
hace más de un siglo y que todavía hoy en día, después de tanta educación, después de tantos procesos, después de tanta sangre, estamos actuando igualito como si estuviéramos en 1916. Por eso yo digo que nuestro país tiene una deuda pendiente con la lectura, análisis y aplicación de esta obra, El Derrumbe, que está en internet. La pueden conseguir en internet, está en PDF. Lamentablemente es la edición del Ministerio de Cultura, y digo que lamentablemente porque no es que está mal hecha, pero por ejemplo, a diferencia de la UAS, no incluye una parte sumamente importante para la historia de ese libro, que es la historia de un libro, que es donde García Godoy le anexa posteriormente el proceso de cómo su libro fue censurado y quemado por las autoridades norteamericanas. Jóvenes, caballeros, damas, muchísimas gracias. Bien, continuamos entonces con el tema Aportes de Federico García Godoy al pensamiento filosófico dominicano, a cargo del doctor Julio Minaya. Fuerte el aplauso. Buenas tardes al señor director de la Escuela de Filosofía, a los colegas aquí presentes. Tenemos un dominicano que también es costarricense con nosotros, el doctor César Cuello Nieto, por acá, escuchando a estos hombres maduros. Tenemos al profesor Marco Zavala también, Ricardo Diroche. Tenemos un nuevo profesor allá atrás de la Escuela de Filosofía, que es José Ramón Zuriel. El doctor Dustin Muñoz también, que ahorita se le dio la bienvenida. Bueno, en realidad, a todos y a todas ustedes que están acá, la dimensión de Don Fico, como decía el director de la Escuela de Filosofía, que le llamaban el seudónimo Fico, Federico Fico, la dimensión de Federico García Godoy es enorme. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos oído escuchar a un señor muy sobresaliente de Cuba que se llamó José Martí, que de él depende esa canción de Guantanamera, ¿verdad? Él escribió esos versos, José Martí, un gran literato, un gran político, un hombre que amó mucho a su país, Cuba, y estuvo al frente de su independencia. La primera vez que José Martí vino a este país, estuvo nada más y nada menos que visitando a Federico García Godoy. Lo narra en uno de esos tomos. A las 8 de la noche llega un señor bajito, acompañado de otras personas, saluda y se presenta: soy José Martí. Quiere decir que la relación que tenía Federico García Godoy era una relación de primera. Al despedirse José Martí, toma uno de sus libros de los versos sencillos y se lo dedica. Dice Federico García Godoy en uno de esos tomos que no digo lo que él escribió para que no piensen que él está como figureando con eso. Bueno, yo estoy apenas introduciendo. Ustedes saben que a mí me corresponde hablar de los aportes de Federico García Godoy al pensamiento filosófico dominicano. Aquí veo alguna de mis estudiantes de esta asignatura, precisamente Historia del Pensamiento Filosófico Dominicano. Bien, yo digo que vamos a tomar el tiempo para no pasar. Yo digo que son escasos los estudiosos de Federico García Godoy que le conceden el apellido de filósofo. Los títulos más socorridos son novelista o escritor, educador, periodista,
crítico literario y educador también. Es considerado además como pensador. Mi exposición tiene que ver con sus aportaciones al pensar filosófico en nuestro país. ¿Podemos, sin forzar la cuestión, considerarlo un filósofo? Ocurre algo muy parecido con otro gran escritor y ensayista dominicano de arraigada amistad con García Godoy. Me refiero a Pedro Enrique Ureña. Sobre este he escuchado a colegas dominicanos decir que no fue un filósofo. Claro, si esto se plantea sobre el hijo de Salomé Ureña, ¿acaso no se podría decir lo mismo de García Godoy? Como para que conste y no se le regatee la calidad de filósofo, Federico García Godoy abordó este tema, al menos en 2 escritos. Curiosamente, algo parecido hizo en su vida Pedro Francisco Bono. Ambos pensadores, a pesar de no tener el aval de estudios filosóficos formales, se autoapreciaban como filósofos. Y es que, como argumenta García Godoy, y cito, no puede únicamente adjudicarse el nombre de filósofos a los grandes creadores de sistemas, a los constructores de vastos monumentos metafísicos, los Platón, los Leibniz, los Hegel. En determinado sentido, todos, casi todos los que en actitud reverente ponemos nuestra alma en relación con lo infinito, pidiéndole la revelación de sus formidables secretos, somos también filósofos. ¿Por qué no? Termina la cita de García Godoy. En un estudio crítico de 48 páginas sobre el uruguayo José Enrique Rodó, autor del libro Ariel, y amigo con el que tuvo un interesante intercambio epistolar, García Godoy lo aborda básicamente en su condición filosófica, atribuyéndole la creación de una teoría llamada arielismo. Aquí vuelve a tocar el tema de quién o quiénes pueden ser denominados filósofos y advierte, cito, en nuestra mentalidad, aún atiborrada de modos de ver y de entender anticuados, persiste la creencia de que solo merece en realidad el nombre de filósofo quien alcanza a encerrar en los límites más o menos amplios de una concepción metafísica su visión personal del mundo y de la vida. Para la mayoría solo pueden llamarse filósofos los grandes creadores de sistemas. Entendida de esa manera, Rodó no tiene una filosofía, pero sin llegar a tales sistematizaciones, es y puede apellidarse filósofo cualquier espíritu que, atraído por el espectáculo de la vida en todas sus manifestaciones y en todos sus más recónditos modos de producirse, quiera subjetivamente explicarse tales cosas. Por el solo hecho de rastrear esa explicación, da ese espíritu a su pensamiento investigador carácter fundamentalmente filosófico. Termino cita de García Godoy. Nuestro pensador se complace en constatar cómo en los albores del siglo XX la filosofía va experimentando cambios y tornándose más accesibles y comprensibles, poniendo sus reflexiones al alcance de un segmento cada vez mayor de personas con preocupación legítima en seguir las cuestiones trascendentales que nutren el pensamiento filosófico. Si se fijan bien en lo que llevamos dicho, ya se tiene un primer aporte de García Godoy a la racionalidad filosófica en nuestro país, al dedicarse a presentar argumentos racionales sobre qué es el filósofo, un tema que, dicho sea de paso, no deja de ser controversial en nuestra disciplina. Por supuesto, esto se relaciona íntimamente con la cuestión de qué es filosofía, tema del que se ocupa también el autor vegano. Y cito lo que dice sobre qué es filosofía. La filosofía es la revelación de la inteligencia y de la sensibilidad a la contemplación serena y aproximada de la realidad exterior o íntima en que refulge y se expande la vida, ya sea en la forma monística de irreductible unidad de Haeckel, el alemán, o ya en la forma radicalmente pluralista de William James. Termino cita. Doy un brinco y digo que luego de analizar la producción teórica de García Godoy y algunos de los comentarios que sobre él se dan, llego a la conclusión que sus contribuciones
aparte de la que ya vimos, son las que siguen. Rol jugado en la creación de un pensamiento crítico en República Dominicana, que puso al servicio de la defensa de la soberanía y la patria, lo cual le acarrearía persecución, prisión, fue 3 veces hecho prisionero, y censura. Ya vimos que su libro fue quemado por los norteamericanos. Otro aporte, su estudio acerca de la historia y la cultura del país, dando como resultado la construcción de una visión propia sobre el pueblo dominicano, una visión que no siempre es de una valoración positiva, pero sí puede decirse crítica. Otra contribución, dar a conocer en el exterior la producción literaria y filosófica de la República Dominicana. Y otro aporte, recepción y divulgación en el país de filósofos europeos, estadounidenses y latinoamericanos. Federico García Godoy tuvo, creo que solamente es equiparable Pedro Enrique Sureña, amigos dentro de los principales pensadores y filósofos de América Latina en su época. Dije ya de un filósofo, porque fue maestro de filosofía, José Martí, que lo visitó en La Vega, en su casa, que hay mucho decir ya. Pero, y el uruguayo Enrique José Rodó, autor de Ariel, de una dimensión occidental, vamos a decir, no vamos a decir que universal, pero leído en España, etc. Era un gran amigo de Federico García Godoy. Muchas son las cartas que entre ellos intercambiaron. Tenemos a un peruano, Francisco Calderón, García Calderón. Francisco García Calderón fue otro también suramericano, conocido en Francia, de una trayectoria muy importante, porque hasta en Estados Unidos estuvo dando conferencias. Y Francisco García Calderón, fue muy amigo de Federico García Godoy, y están las cartas también. Está un pensador apellidado Fombona de Venezuela. Está Manuel Ugarte de Argentina. Pedro Enrique Ureña, acá eran muy, pero muy amigos. Las cartas, decenas de cartas entre ellos. Lo que queremos decir con esto es que gracias a esa red de pensadores, de literatos de toda América Latina, Federico García Godoy logró dar a conocer muchos aspectos de la vida cultural y social dominicana. Esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque como los Estados Unidos desembarcaron y ocuparon el país en el 1916, esto sirvió bastante. ¿Para qué? Para que parte de estas personas y sectores en los que ellos influían en cada país se manifestaran en contra de esa ignominia provocada por los Estados Unidos. Pienso que Federico García Godoy es una personalidad de primera. Miguel Pimentel, un prominente investigador de nuestra facultad, profesor de la filosofía que fue por más de 30 años, tiene palabras elogiosas y tiene una investigación importante, por lo menos se refiere a él en varios libros. Y para Miguel Pimentel se trata de una de las personalidades de mayor profundidad y de mayor crítica en el estudio de la nación dominicana en los primeros años del siglo XX. Y yo tengo aquí 11 páginas, porque al calor de la investigación me entusiasmé y dije, esto no se queda ahí, sino un artículo en una revista, ¿verdad?, que sea producto de esta exposición. Leo solamente esta parte final. El investigador y filósofo dominicano Miguel Pimentel, más allá de poner en relieve algunas ambigüedades, porque hay ambigüedades,
dentro del discurso político-social de García Godoy, llega a una conclusión que comparto, y es cuando afirma: el esfuerzo teórico más brillante y sistemático en el orden de ideas fue realizado por Federico García Godoy en los primeros años del siglo XX. De ahí nace, en cuanto praxis histórica, el nacionalismo político y literario de su sistema de pensamiento. Eso lo dice Miguel Pimentel. Digo yo que no cabe dudas de que nuestro pensador y filósofo vivió en un ambiente histórico, social y político cargado de muchas turbulencias. Como muestra están los 13 años de la tiranía de Ulises Herox, el periodo de la montonera o el conchoprimismo de los primeros lustros del siglo XX y los 8 años de la ocupación estadounidense. De él puede decirse, de García Godoy, que fue un pensador y educador a toda prueba, hecho prisionero en 3 ocasiones, perseguido por su pensar disidente, tanto por gobiernos despóticos locales como por los invasores del 16. En él, en Federico García, tenemos a un intelectual comprometido éticamente con los más elevados valores de la nación dominicana. Por eso considero oportuno y atinado el coloquio de hoy en conmemoración del centenario de su muerte. Ustedes no piensan que una personalidad de esta envergadura no debiera estar honrado con su nombre puesto a un municipio, a una amplia avenida, en vez de llamarle Winston Churchill, Federico García Godoy, o en vez de llamarle George Washington, o qué sé yo, un Charles de Gaulle, Federico García Godoy? Ni una cosa ni la otra. Por tanto, nosotros que estamos conociendo, y aquí está la mayor parte de este público acá presente, es joven, nosotros debemos comprometernos en conocer, en estudiar y en profundizar para conocer mejor la vida de este prominente dominicano que, por lo visto, en 6 tomos, ¿verdad?, que el Archivo General de la Nación nos regala, y esos tomos son grandes, y no dice obras completas, sino obras casi completas. ¿Qué quiere decir? Que hay más, cosas. Entonces, esta persona dedicó miles de horas estudiándonos a nosotros. Escribe un libro que le sale desde el corazón, denunciando todo lo que estaba pasando con la invasión y analizando, como vimos, las características fundamentales de nuestra sociedad. Y ese libro que descubren una caja que iba para el exterior, para donde sus amigos, y esa caja, al descubrir los norteamericanos que tenían puertorriqueños aquí que traducían de una vez todo lo que estaba escrito en español, vieron todo lo que decía el libro y entonces lo confiscan. 3 cartas les dirigió Federico García Godoy a los que tenían sus libros para que se lo devolvieran. Y ya al final, en la tercera, le dicen: sentimos mucho decirle que por contener su libro una serie de ideas que no se prestan para el medio y la época en que estamos viviendo, que sean conocidas, el libro lo hemos incinerado. Entonces, en El Derrumbe, un libro del cual se ha hablado, está narrada la historia de ese libro escrita por su mismo autor. Muchísimas gracias a la Escuela de Filosofía, muchísimas gracias al señor director Eulegio Silverio, William Mejía Chalas y a todos los demás colegas por estar aquí presentes y apoyar esta actividad. Bien, agradecemos al doctor Julio Minaya
que también tiene un libro bastante interesante sobre Pedro Francisco Bono, y a eso se refería el doctor Rafael Morla cuando decía que el doctor Minaya era un especialista en pensamiento dominicano. Profesor, muchas gracias por su participación y le pedimos nuevamente un fuerte aplauso. Agradecemos la integración de los profesores Luis Manuel Ramírez, gracias profesor por estar con nosotros, Ricardo Diroché, y mi amigo y mi hermano Ricardo Ventura, está por ahí atrás también. Gracias, Ricardo. Bien, entonces pasamos al señor director de la Escuela de Filosofía, que tiene las palabras brevísimas, concisas y precisas de clausura para finalizar este evento. Con ustedes nuevamente el director de la Escuela de Filosofía. Pasen buenas tardes. No tan breve. Agradecer al profesor Julio Minaya, al profesor César Cuello, al profesor Dustin Muñoz, a Ricardo Diroché, a William Mejía, Luis Manuel Ramírez y a nuestros amigos y compañeros y a los estudiantes que se han quedado, han permanecido. Y acaba de hacer su entrada William, el profesor vicerrector docente. Vamos a darle la palabra de cierre porque la universidad tiene su protocolo, ¿verdad que sí? Bien, como acaba de anunciar el director de la Escuela de Filosofía, está con nosotros el doctor Wilson Mejía, que a su vez es el vicerrector docente de nuestra universidad. Es una persona que siempre ha estado muy de cerca con las actividades académicas de nuestra universidad. Es el responsable de que muchas secciones especializadas de ustedes, que nada más tienen un estudiante, se queden abiertas. Él es el responsable de que muchas asignaturas que no tienen aula puedan ser dadas de manera virtual. Él es el responsable de que todos esos procesos académicos que tengan que ver con ustedes puedan surgir. Y como aquí hay estudiantes de medicina, me place informarle que el profesor Wilson Mejía fue el abanderado, el gran defensor del que el examen único de residencia para médicos no fuera sacado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él fue que se empeñó para que eso no se diera y todavía hoy gozamos que ese examen único está aquí en nuestra universidad. Es un abanderado y aliado de las humanidades, él es de medicina, así es. Ginecólogo, profesor. Así es. Ginecólogo de medicina, pero siempre ha sido un abanderado de las humanidades. Por eso siempre que hay una actividad, ya sea que lo invitemos o que se entere, lo único que yo nunca sé es cómo hace magia para poder estar en muchos lugares. Así que con ustedes, el doctor Wilson Mejía, vicerrector docente. Buenas tardes al público, a nuestros directores de la Escuela de Filosofía, el maestro Eulogio Silverio, al primo aquí, a todos los docentes, los alumnos. ¿Cuáles son de medicina? ¿Y cuáles van a ser ginecotetra? Ay, tan chin. La mortalidad materna está muy alta, tenemos que reducirla. Y es con los ginecotetras que lo vamos a hacer. Así es que le damos las gracias primero por aceptarnos en esta actividad y segundo por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Ustedes saben que la Escuela de Filosofía, primero las humanidades, están siempre adelante, pero la Escuela de Filosofía está número 1 en esta gestión. Está haciendo un trabajo maravilloso, tanto para los docentes como para los alumnos. El primo le decía hace un momento que fuimos abanderados de que no se llevaran el examen, pero también hicimos un trabajo para un proyecto aberrante que querían traer una vez, de darle un examen por competencia cuando los alumnos de medicina egresaran de la carrera. O sea, después que egresaran, iban a dar un examen estatal y esa vez no sé de dónde nos salió el ánimo y fuimos al Congreso a pie desde aquí hasta allá, fuimos al Mesías, a todos los sitios, fuimos a Salud Pública, ¿verdad?
Por suerte para la época las ministras de ambos lugares teníamos buena relación, pero no aceptamos que a ustedes se les impartiera ese examen, porque si se les impartía el examen a los egresados de esta universidad, ustedes saben quiénes lo iban a aprobar y quiénes no lo iban a aprobar. Por lo tanto, no podemos dejar que atropellen nuestros alumnos. Nuestros alumnos son nuestro relevo y nuestros alumnos son la piedra angular de la universidad, y por eso siempre vamos a luchar por ustedes. Así es que felicitamos a la Escuela de Filosofía por este aniversario, y ya no sé si ya hicieron el evento que hacen a inicio de semestre. 24 horas, 20 de marzo, 20 de marzo, así es que estaremos con ustedes también a las 24 horas. Así es que muchísimas gracias y feliz tarde. Ahora sí. Pasen buenas noches y muchas gracias.